Ser Podcast. Y además de esas redes sociales habituales, no os olvidéis que ahora tenemos también cuenta en TikTok, @serhistoria. Y contamos con una newsletter a la que os podéis suscribir a través del enlace que hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, @serhistoria también. Y los que no tengáis redes sociales y queráis recibir la información de las actividades, los contenidos del programa, las salidas, toda la información del programa, lo podéis hacer escribiendo un correo a serhistoria@cadenaser.com y nosotros os suscribimos a esa newsletter de Ser Historia. Y ahora sí, Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, una semana más, por supuesto, hablando de cosas que tanto nos interesan y en este caso que incluso hemos participado activamente en la casa donde este escritor pues pasó sus últimos años, así que tenemos anécdotas personales. Desde luego, sí, porque la temporada pasada, lo recordarán nuestros oyentes, el último programa lo hicimos desde Mallorca, hablando de piratería. Y una de las visitas que nos invitaron nuestros compañeros de Radio Mallorca era ver la casa de Robert Graves, este escritor británico que pasó gran parte de su vida en esta isla, donde también escribió algunas de las obras más famosas, ¿no? Como Yo Claudio, ¿no? También, o sea, quizás es una de sus obras más universalmente conocidas, ¿no? Luego pondremos ahí algún fragmento de la serie mítica de la BBC de los años 70. Y es un personaje, como digo, muy singular, ¿no? Jesús, ¿no? Por las idas, las venidas, sí. su participación en la guerra, tiene un montón de cosas, ¿no? Claro, es lo que tiene vivir tantos años. Al final vive 90 años, le pasaron muchísimas cosas. Es verdad que tuvo distintas etapas, ¿no? Una parte es la etapa inglesa, donde bueno, pues se hizo conocido, donde escribió muchísimas de sus obras, pero le faltaban por escribir las obras más conocidas, que precisamente fue, como tú dices, en Dellà, en esta localidad de Mallorca, que además fueron dos periodos distintos, porque entre medias está la Guerra Civil, donde él tiene que exiliarse forzosamente. Como te puedes imaginar, era partidario más de las ideas republicanas. Bueno, pues todas sus idas y venidas, todas sus ideas políticas, sus controversias, porque era una persona muy querida, pero también odiado por otros círculos literarios de aquel momento. Y lo que tú dices, él participa en esa Primera Guerra Mundial, era muy jovencito, él incluso va alegre y contento a esa Primera Guerra Mundial pensando que era un juego de niños prácticamente. Y al final pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Que la batalla del Somme, pues una esquirla de una granada le deja prácticamente muerto. De hecho, le dieron oficialmente como muerto. Hay una carta que mandan a su madre diciendo que, bueno, que lo sentían mucho, que era un soldado muy valiente, pero que no sobrevivió a esta batalla. Al final se equivocaron, evidentemente, pero le dejó unas secuelas en los pulmones que le generó muchísimos traumas y, lo que es peor, una psicosis que tuvo durante toda su vida. Una psicosis contra la guerra, contra el militarismo, contra los institutos, por ejemplo, de Oxford, o los institutos de estudiantes ingleses que eran como muy férreos, con una disciplina también muy militar. En fin, todo eso, que escribe además un libro que yo recomiendo y que posiblemente sea menos conocido para los oyentes, pero que para mí es una obra maestra. Se titula Adiós a todo eso. Es una autobiografía que él hace en 1929, todavía era muy joven, pero es una crítica feroz contra lo que él había visto, con lo que él le habían inculcado y que sabía que perfectamente ese tipo de educación, y por supuesto cuando van a la guerra con esa especie de alegría, ¿no? Pensando que eso no va a tener trascendencias ni consecuencias, todo eso lo critica y todo eso es lo que le genera que pierda muchas amistades y que luego tenga que ir como exiliándose a distintos lugares hasta que encuentra su refugio, hasta que encuentra su paraíso, cómo no, en España, cómo no, en la isla de Mallorca. Bueno, pues precisamente tenemos aquí nuestro cronovisor perfectamente engrasado para esta nueva temporada. La semana pasada ya lo hicimos en Sobrarbe, en el Alto Aragón. Ahí funcionó perfectamente. Un beso muy grande para todos los compañeros de Radio Huesca que nos recibieron y nos trataron con tanto cariño. Y esta semana, Jesús, ¿cuál es la fecha que propones? La fecha es el 16 de mayo de 1946. Adelante, pasen.
Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vemos aterrizar una avioneta y por el lugar donde estamos, esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero el paisaje sí que me resulta conocido. Estamos en Mallorca, estamos en una isla, la humedad es palpable, ¿no? Claro. Estamos en un momento clave porque Robert Grace ha conseguido por fin los visados para viajar a España, a la nueva familia, porque ha tenido distintas parejas, pero esta es la nueva esposa, ¿no?, con la que ha tenido 4 hijos, pero en este caso, en esta situación en la que estamos, lleva a sus 3 hijos pequeños y, como no, les lleva a Mallorca en una avioneta taxi. Es el primer avión civil que procede del extranjero después de la Guerra Civil. O sea, que esto es un acontecimiento también histórico. Hasta ese momento, ninguna de estas avionetas había podido aterrizar en España. Bueno, pues allí llega él con su esposa, con 3 hijos, le recibe el que era su amigo y que un poco funcionó también de secretario en su primera etapa, que era Juan Marroch, y que se había encargado durante todo ese tiempo pues de preservar la casa, de que no fuera asaltada, a pesar de que también a su amigo la habían encarcelado durante la época de la Guerra Civil, pero bueno, durante un pequeño periodo de tiempo. Entonces, bueno, encuentra más o menos todo, encuentra de nuevo esa humedad, esa vegetación, esa casa, sus enseres, sus objetos personales, y por eso digo que es un momento importante, porque a partir de ahí prácticamente, salvo con algunas idas y venidas que tiene por supuesto a Oxford, pero a partir de ahí es cuando se dedica a escribir, a hacer su vida un poco más diletante, a recibir a sus amigos escritores anglosajones, y hasta que llega el día de su muerte, y ya digo que llega en una época y en una fecha tan longeva como los 90 años, en 1985. Por eso hemos elegido esta fecha en el cronovisor, porque marca un antes y un después en su devenir, en su forma de pensar y, sobre todo, los temas que él elige para sus futuras obras. Claro, tú lo has dicho, Jesús, él abandonó España, Mallorca, al comienzo de la Guerra Civil. Y claro, él regresa en 1946, 10 años después. Imaginémonos cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos estés escuchando, y tú y yo, Jesús, que por estas circunstancias bélicas tenemos que abandonar nuestra casa con todo, dejarlo todo allí, y vuelves 10 años después. Y a mí lo que me sorprendió es eso, que lo encontró exactamente igual, casi de como lo había dejado, ¿no? Tiene que ser una emoción muy grande también, un shock, porque claro, en las circunstancias de la España de posguerra, los problemas que habría también en Mallorca, y quizás nos hacen pensar, ¿no? Pues el asalto de la casa de este personaje rico que seguro que tiene algo para poder vender y tal, igual. No, se respetó todo, se cuidó todo, y cuando él llegó estaba pues incólume, ¿no? Que es a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando me lo contaron allí. Sí, efectivamente. Nos lo enseñaron, lo vimos, además a día de hoy se mantiene prácticamente intacto, ¿no? Desde la fecha de su muerte prácticamente no se ha tocado nada, para que se convierta en una casa museo, en una casa donde todavía se respira ese ambiente literario y donde todavía se respira un poco pues esos últimos años de Robert Grace, que a pesar de todo, ya te digo, él salía, no se quedó allí eternamente en Dellà, ¿no? Que también por lo menos hacía un viaje anual a Inglaterra para visitar a sus editores, para visitar a su familia, a sus amigos, y para que sus hijos pues vieran un poco más de mundo, porque evidentemente el ambiente paradisíaco de Mallorca estaba muy bien, pero sus hijos también quería que tuvieran una educación también anglosajona y bueno, pues que conocieran a otro tipo de personajes. Pero es cierto que ese se convierte en su castillo de marfil, ¿no? Para Robert Grace. Ahí es donde escribe La diosa blanca, por ejemplo, que es uno de los libros más afamados. Lo escribe 2 años después, en 1948. Escribe Las islas de la imprudencia. Escribe, bueno, pues multitud de obras como 7 días en Nueva Creta. Y sobre todo, que es una faceta que mucha gente también desconoce, no solo era poeta, no solo era ensayista, no solo era novelista, sino también era traductor. Y él ahí traduce, por ejemplo, pues El asno de oro, de Lucio Apuleyo, y también traduce, como te puedes imaginar, él sabía latín y sabía griego, traduce muchísimas de las obras clásicas de la antigua Roma. Por eso sabía tanto de Yo Claudio, por eso sabía tanto de esa dinastía. Es decir, que estamos en un momento donde él no desconecta con su mundo inglés,
pero sabe perfectamente que Dellà es el lugar donde se le acoge, donde se le quiere. Fíjate que estamos hablando en una época del franquismo, donde Franco mira para otro lado, en fin, no quiere saber nada de sus ideas políticas porque sabe que está dando prestigio también a la isla, porque ya Robert Grace por entonces era muy conocido, ya tenía varios galardones. De hecho, él rechazó varios honoris causa, o sea que con un par de bemoles Robert Grace pasó de varios títulos de honoris causa, pero sí aceptó, por ejemplo, la medalla de oro de poesía que le entregó la reina de Inglaterra en el año 1968. La difunta reina de Inglaterra. Sí, la recientemente fallecida reina de Inglaterra. Si te parece, exacto, Jesús, antes lo comentaba, vamos a escuchar un fragmento de una serie de televisión que para mí es, podríamos decir, mítica. No es una palabra muy manida, ¿no? Pero recuerda momentos de mi infancia, cuando me levantaba a hurtadillas, ¿no? Porque la ponían por la noche, yo era muy pequeño, en los años 70, y esa cabecera, ¿no? Que muchos de nosotros de nuestra generación tiene en mente, con la serpiente, ¿no? Deslizándose por ese mosaico en el que ponía las palabras Yo Claudio, y que daba comienzo a la serie de la BBC. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta serie, protagonizada por Derek Jacobi, un actor que luego tuve la suerte de conocer aquí en Madrid muchísimos años después, y ahora retomamos nuestra charla. Druso no debió morir, eso es un hecho. Alguien precipitó su fin, eso es otro hecho. Entra. Tu comida está servida, César. ¿Vas a comer ahora o quieres que me la lleve? Está muy bien. Creo que el cocinero se ha esmerado hoy para variar. Prueba esto. No, aquí. El ajo está muy hecho para mi gusto. Siempre te estás quejando del ajo. El vino. Buen trago. Sí, lo conozco bien. Es del norte y tiene unos 5 años. Fue un verano muy malo y las uvas tenían muy poco azúcar. Bueno, deja de lucirte. Llénamela. Y después márchate, estoy ocupado. ¿Otra historia, César? Sí. ¿Los etruscos? No, mi familia. Ah. ¿Tú has leído mi historia sobre los etruscos? No. Una vez la saqué de la biblioteca, pero no pude leerla. Muy bien escrita, eso sí, desde luego. ¿Sucede algo, César? La verdad es que cuando sabes o sospechas que alguien está intentando envenenarte, nada te sabe bien, absolutamente nada. César, ¿quién va a querer envenenarte? Todos te amamos. Déjate de halagos. Tú sabes quién quiere envenenarme. Mi esposa, esa es. Y su codicioso hijo también. Y por lo que sé, tú estás en la conjura. En mi modesta opinión, César, la única persona que puede envenenarte es el cocinero. Permite que me deshaga de él. Es griego y solo sabe preparar hojas de parra rellenas. ¿Por qué no te llevas todo esto? No tengo nada de hambre. Jesús Callejo, crononauta, imagino que te traerá también grandes recuerdos, ¿eh? Yo recuerdo que ya siendo mayor me la compré en vídeo, en esos VHS ya también míticos, y me la vi ya de adulto porque de pequeño no había podido verla, y disfruté muchísimo, ¿no? de esta serie, que es magistral, además de una obra escrita en 1934, también allí en Dellà, Yo Claudio. Sí. En ese primer periodo de Dellà, antes de que en el 36 se tuviera que ir, efectivamente. Claro, aquí es fruto de su conocimiento de la antigua Roma. Recuerda lo que te he dicho, era traductor, y fue traductor de Tácito, de Plutarco y, cómo no, de la obra de Suetonio, en fin, la famosa vida de los 12 Césares. Entonces eso hizo que él tuviera ese conocimiento tan exhaustivo de la dinastía Julio-Claudia, de este emperador, que sabes que está entre medias de Calígula y Nerón, o sea que fíjate tú que dos personajes. Y lo que nos llamaba la atención, tanto de su novela como de esta serie televisiva, es que tenía una cojera y tartamudeaba. Bueno, por eso era un poco excluido, ¿no?, por la familia Julio-Claudia. Le consideraba como un tonto el bote que no pintaba nada allí, pero bueno, al final el tonto el bote resultó que era más listo que todos juntos, sí, que su familia, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que llamó yo creo que muchísimo la atención, como alguien con esas deficiencias físicas, como alguien que estaría destinado un poco al ostracismo, a que estuviera totalmente marginado, incluso que fuera asesinado muy joven, pues llegó a lo que llegó, fíjate, que llegó incluso a vivir 63 años, ni más ni menos, ¿no? Hasta que muere en el año 54. Entonces, bueno, pues yo creo que nos reconciliamos un poco con este emperador, con Claudio, sabiendo que venía de un antecesor, que era Calígula, que en fin, era para echarle de comer aparte, y que luego lo sucede Nerón, que ya hicimos un cronovisor de Nerón y ya sabemos también cómo se las traía, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso nos gustó muchísimo, y recordemos que eran dos novelas, era Yo Claudio por una parte, pero luego hizo la continuación que se llamaba Claudio el Dios, ¿no? Y también hablando de Mesalina, que era su esposa. Así que es verdad que es una obra que le dio muchísima fama, que le dio muchísimo dinero. Gracias a eso él pudo escribir obras de ensayo que le daba menos dinero, como eran los mitos griegos o como era la diosa blanca, pero que él sentía un poco en la obligación de también contar esta parte mitológica de una forma mucho más amena, de una forma mucho más divertida, porque conocía de pe a pa, como te puedes imaginar, los mitos griegos. Es lo que te iba a decir, ¿no? La obra de Robert Graves, Roberto Tumbas, ¿no? Como le llamaban en Mallorca, aparece así en algunos titulares de la prensa de entonces. Yo no sé si medio en broma, medio en serio, pero Roberto Tumbas, traducido al castellano Robert Graves, él quizás en el gran público, ¿no? Está la imagen de Yo Claudio, aunque él quizás, si le hubiéramos preguntado, él hubiera preferido su poesía, quizás otros trabajos, pero es muy célebre, como decías ahora, por sus obras literarias y también de divulgación, ¿no? Porque yo creo que también todos hemos crecido leyendo esos libros sobre los mitos griegos o la Dama Blanca. Todo ello nos hace ver la importancia, ¿no? De la divulgación de este autor y el impacto que ha tenido en la cultura moderna, ¿no? Que siguen siendo libros de referencia para conocer la mitología de los antiguos griegos. Hombre, sobre todo para mí, ya sabes, mi afición por el folclore, por los mitos, por las leyendas. Hombre, yo cuando leí La diosa blanca o cuando leí los mitos griegos, que por cierto recomiendo, ¿no? Esa relectura. Absolutamente. Para quien quiera conocer, por ejemplo, el mito de Narciso, ¿no? O, en fin, o los devaneos sexuales que tenía el dios Zeus, ¿no? Y los celos que tenía la diosa Hera. Pero es que lo cuenta de una forma muy, muy divertida, con sus diálogos, en fin, un poco poniéndote en situación, y que no tiene nada que ver, pues cuando tú lees a Ovidio, por ejemplo, y la Metamorfosis, que es un lenguaje mucho más plumbio, ¿no? Eso es lo que yo creo que hizo bien Robert Graves, que acercó esos mitos que en principio son difíciles de digerir porque tiene muchísimo simbolismo. Si tú, por ejemplo, lees La rama dorada de Fraser, que va un poco en esa línea, Fraser es, en fin, más espeso a la hora de leerle porque mete muchísimos datos, tienes que tener un conocimiento previo de todo ese folclore, de todas esas tradiciones, por ejemplo, de África o de América. Sin embargo, Robert Graves es como que lo digiere bien, lo tiene bien asimilado, gracias a su labor de traductor, y luego pues te lo va contando como si fuera para niños, pero sin excluir ningún tipo de dato riguroso, de ningún dato que esté contrastado, ¿no? Dentro de toda la bibliografía que él consultó. Yo creo que esa es una de las características que le hizo grande, ¿no? A Robert Graves. Y por supuesto, pues que tocó todos los palos, a pesar de que lo que él quería ser reconocido como poeta. O sea, normalmente a Robert Graves se le conoce más como novelista y ensayista, pero no como poeta. Él hizo muchísimas poesías, ya empezando con la Primera Guerra Mundial. Gracias a sobrevivir a ella, pues bueno, pues hizo sus primeros poemas un poco ya de protesta, un poco ya enfadado por la situación, y ya sabes que los grandes poemas se escriben o bien por una frustración amorosa o bien porque se está muy cerca de la muerte, ¿no? Él un poco lo tuvo todo, tuvo bastantes frustraciones amorosas y estuvo muy cerca de la muerte. Y por cierto, te voy a contar algo que muy poca gente conoce, que tuvo que ver con esa Primera Guerra Mundial, con esa época traumática. Ya te digo que todo esto lo deja reflejado para mí en su mejor obra, que es Adiós a todo eso. Sí, es lo que te iba a contar, ¿no? Porque ese momento de enfrentarse a la muerte, según te escuchaba al principio, bueno, yo ya lo conocía, ¿no? Ya lo habíamos oído allí en la casa de Robert Graves en Deya, pero el hecho de que escriban casi tu propia esquela, que manden a tu madre una carta diciendo que has muerto, imagínate el shock de él de revivir y reaparecer ahí, ¿no? Reaparecer ahí delante de su familia. No estoy muerto, estoy vivo. ¿Sabes? O sea, claro. A mí me descoloca muchísimo ese momento. Bueno, y a su madre ni te cuento. Claro, por eso. Cuando se llevó esa alegría, cuando ya le daba por enterrado, ¿no?
Bueno, fíjate, justo en aquel momento, es decir, cuando tú sobrevives a una situación de estas, es como que se le abrieron un poco los canales de la percepción extrasensorial, porque él tuvo anécdotas, ya te digo que lo cuenta en Adiós a todo eso, una obra que publica en 1929, tuvo anécdotas con soldados amigos suyos, que también muchos de esos poetas amigos suyos murieron en esta Primera Guerra Mundial. Bueno, pues con uno de los soldados con el que tuvo una cierta convivencia, le vio, pero no cuando estaba vivo, sino cuando estaba muerto. Y esto te lo cuenta con una naturalidad tremenda. Te lo resumo muy rápidamente. Sí. Habla del soldado Challoner, así se apellidaba, que murió en la batalla de Festuburt, pues dentro de la contienda, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, y se quedaron en ver, ¿no? Cuando terminara. Él no sabía un poco lo que le había ocurrido a este amigo suyo, a este soldado Challoner, pero sí le ve un mes después de ocurrido su fallecimiento. Él no lo sabía en aquel momento, pues paseando por el cuartel, por donde él estaba alojado en aquel momento. Es decir, cuando él empieza a indagar, además le ve de una forma, como te puedes imaginar, muy nebulosa, muy resplandeciente, como muy sobrenatural, con una especie de efecto que él sabía que no era normal aquello. Cuando él indaga sobre la vida de este soldado, se da cuenta de que había sido asesinado, bueno, que había muerto de la Primera Guerra Mundial. Claro, que te lo cuente con esa naturalidad en este libro, ¿no? Donde él ve ese fantasma y que luego le inclina a, bueno, pues a interesarse por este tipo de temas, vamos a llamarles esotéricos o vamos a llamarle mistéricos, hasta el punto que en Deya, y eso no lo sabe tanta gente, pero sí he leído algunas biografías donde se registra, él hizo algunos rituales, por ejemplo en la playa, en noches de luna llena. En agosto, por ejemplo, de 1968, hay una de ellas donde hace un círculo de sangre de conejo, donde se mete con Idris Abd, que era un filósofo sufi, y hacen un ritual donde no se sabe muy bien qué están invocando, pero como que de alguna manera él estaba muy involucrado en este tipo de conocimiento de las fuerzas ocultas y de la invocación, a lo mejor a esta diosa blanca, que tanto él había recogido en sus libros y que tenía como un sentimiento muy profundo de vinculación, no solo con la naturaleza, sino con los espíritus protectores de la naturaleza. Ya digo que esto lo deja reflejado en algunos de sus escritos y en algunos de sus poemas, y es algo que llama mucho la atención porque no se pensaba esta vinculación, vamos a llamarla esotérica, que tuvo Robert Graves, sobre todo en los últimos años de su vida. Sí, eso me recuerda un poco también esa influencia en José Zorrilla, ¿no? Con esa visión de su abuela que tuvo, que recuerda en algunos de sus libros ya siendo anciano. En el mundo de la literatura, bueno, Zorrilla puede estar más o menos enmarcado, es un poco más tardío, ¿no? Pero en ese romanticismo, pero Robert Graves, como poeta, yo lo imagino pues una persona muy sensible. El hecho de querer retirarse en ese lugar, en Deya, pues, con ese huerto donde él prácticamente cultivaba lo que comía, ¿no? A ver, estoy exagerando un poco, ¿no? Iba al mercado también, ¿no? Pero pensemos que tenía ese huertecito y que tenía ese cierto punto también de autosuficiencia. Ese le permitía quizás también un contacto más directo con la naturaleza y con el entorno, ¿no? Porque hay que pensar que el sitio donde vivía estaba muy retirado, ¿no? de la civilización entonces, estaba en Deya, pero estaba ahí a las afueras, estaba al pie de una colina, mirando el mar también. Pues todo eso también, bueno, pues crea un escenario muy propiciatorio, ¿no? para este tipo de pensamientos y de reflexiones. Sí, de inspiración, pero claro, no solo se inspiraba en ese paisaje bucólico, en esa naturaleza, en esos árboles frutales que también pudimos contemplar, sino que él, en fin, a pesar de que estaba casado con Beryl, que tuvo 4 hijos, bueno, de la anterior pareja también tuvo otros 4 hijos, es decir, que al final engendró 8 vástagos que estaban pululando por ahí, o sea, que era un autor muy prolífico, no solo porque escribió más de 100 obras, sino también prolífico en hijos, y esa relación última que tuvo con Beryl Hodge, que por cierto era la esposa de un compañero escritor, que era Alan Hodge, pues fue también bastante inestable, ¿no? O sea, él tuvo varias amantes, por lo menos hasta 4 amantes en ese último periodo, que las llamaba musas. Eso también generó muchísima controversia, muchísima polémica en su vida familiar, con sus hijos, ¿no? En concreto, sobre todo con su hija Lucía Graves, que, como sabes, es escritora, es traductora y es un poco la que ha puesto en orden muchísimos de los papeles
papeles y sobre todo muchísima de la correspondencia que escribió con Beryl. Una correspondencia en algunos casos censurada, hay cartas que no se han publicado porque parece que, en fin, que eran bastante explícitas en algunos detalles, y hay otras que sí se han publicado, pero que se ve muy bien que esa etapa final, una etapa final hasta que poco a poco va sufriendo pérdida de memoria. O sea, eso también nos lo comentaron en los últimos años. Pues se va sintiendo que no tiene la memoria que tenía antes, eso le va también poco creando un carácter más fosco, en fin, se va aislando un poco más de la gente hasta que al final muere de una insuficiencia cardíaca ese 7 de diciembre de 1985 a los 90 años. O sea que eso es un periodo muy interesante para recordar que sus obras también estuvieron marcadas por ese carácter, vamos a llamarle, pesimista. Has hablado de Lucía, una de sus hijas. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión española en donde precisamente aparecen hablando tres de sus hijos que, claro, lógicamente hablan perfectamente español. Vamos a escuchar a Guillermo Graves, Lucía Graves y Tomás Graves. En el 56, mi padre, no me acuerdo qué crisis tuvo, supongo que crisis de educación, de pagar los niños porque todos íbamos a colegios extranjeros. Y una de las cosas que salió era la venta de esta casa. Y yo digo, por favor, no la vendas. Lo que pasa que, claro, pues mi padre se quedó sin la casa para los invitados. Y tenía una amiga, una tal Musa, que los llamaba a veces, que quería que esta casa fuera suya. Ahí empezó un poco el roce. Bastante serio con mi padre, porque yo no estaba dispuesto a perder esta casa. Ella ha dedicado su vida a mi padre y a la familia, aunque hubiera podido hacer cualquier otra cosa profesional, hacer una carrera, pero no lo ha hecho como de una manera como diciendo estoy haciendo un sacrificio, ¿no? Lo ha llevado siempre muy bien, con mucho gusto. Mi padre pues era más, o sea, políticamente no se expresaba, pero mi madre había sido muy de izquierdas, muy ácrata, y creo que tuvo que morder la lengua mucho más que mi padre. Jesús Callejo, Crononauta, es apasionante, ¿no? La vida de Robert Graves con ese aspecto tan ermitaño, ¿no? En ocasiones lo veíamos en la casa y la huella que ha dejado en Dellà y en España. En el sentido de que, bueno, yo estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora descubren que el autor de Yo Claudio estuvo viviendo en Mallorca. Estoy convencido de que muchos lo están descubriendo ahora, y no estuvo allí precisamente en una mansión enorme como hacen muchos actores o actrices en la actualidad. No, él residía allí los 365 días del año durante muchísimas décadas, ¿no? Que es lo que le marcó, pues, esa cercanía con nuestro país, en definitiva, ¿no? Y precisamente yo creo que Dellà, ¿no?, podría considerarse un lugar maravilloso, lo comentábamos antes, ¿no?, para esa inspiración de todas esas obras que nos ha legado. No, sin ninguna duda. De hecho, cuando estás allí, respiras, ¿no?, ese ambiente, porque además su casa está alejado un poquito de ese núcleo urbano desde ya. O sea, que tienes que caminar. Hoy, fíjate, en el año 1946, cuando él llega, pues lo que se encuentra es eso, un remoto pueblo agrícola de unos 500 habitantes que tenía por entonces, o sea que todo el mundo se conocía. A este le veían como un tío raro, pero un tío raro el que guiri, tenía dinero. El guiri del pueblo. Claro, el guiri, sí. Pero que traía gente conocida y que, bueno, que enriquecía, ¿no?, la economía del lugar, con lo cual, pues dice, qué bien, plena Sierra de la Tramuntana, en fin, le gustó mucho porque estaba entre la montaña y la playa, por lo tanto había un microclima que a él le apetecía muchísimo. Recuerda un poco lo que te he dicho, él ya tenía afecciones pulmonares desde que esa esquirla de esa granada le dejó tocado, ¿no?, sus pulmones. Entonces él lo que buscaba era eso, un lugar de paz, de remanso, pero claro, como también era el clásico escritor inglés, pues bastante aventurero y que no quería tener una vida como muy monacal, muy eremita, pues también se metió en los fregados que se metió, con lo que te digo, con sus amantes, sobre todo con su musa inspiradora Laura Reading, con la que estuvo conviviendo durante muchísimo tiempo. Tuvo un intento de suicidio
Laura Reading, en fin, cantidad de episodios luego internos en la vida de Robert Graves que también son muy importantes conocer para que su obra literaria queda más enriquecida. Por eso digo que si leemos sobre todo sus poemas, en los poemas es donde más se refleja Robert Graves, más que, por supuesto, en su obra ensayística o más que en sus novelas, porque en sus poemas es donde se desnuda, donde cuenta un poco sus traumas, sus angustias, sus obsesiones, sus amores, sus desamores, porque también los tuvo. En fin, yo creo que es lo que ha intentado un poco esclarecer Lucía Graves con esa correspondencia y sobre todo pues un poco poniendo en valor los aspectos más positivos que tuvo su padre. Ya digo que no es que tuviera aspectos negativos, pero es verdad que tuvo pues una vida bastante agitada hasta, por lo menos, hasta que empezó a tener los 70 años, que yo creo que los últimos 20 años, por razones físicas, ya quedó mucho más tranquilo. Pero hasta ese momento, cuando tú lees cosas suyas, y muchas que no puedo contar aquí, pues dices, madre mía, tenía una vida totalmente aventurera. No era un viajero al uso como cualquier otro escritor inglés, pero sí que tuvo una vida muy plena en cuanto a experiencias de todo tipo, ya digo, y las experiencias paranormales, las experiencias de sus rituales, de la gente con la que él se codeó, también es sumamente interesante porque era la flor y nata más o menos de aquella época de la intelectualidad anglosajona. Pues prácticamente todo el mundo o bien pasó por Dellà o bien él la visitó cuando estuvo en Oxford o cuando estuvo en Inglaterra o cuando estuvo en Wimbledon, no lo olvidemos, porque él nació en Wimbledon, donde el famoso torneo de tenis. Así que, en fin, todo esto que tiene que ver un poco con el mundo de la pasión, de los deportes y de la aventura, él ya lo tenía en los genes desde el principio. Yo recuerdo esa visita con Josep Rocart, al que mandamos un beso muy grande desde aquí, director de la cadena SER en Mallorca, que nos llevó allá a Dellà. Y al final todos caímos, ¿no?, en la tienda para volver a comprar algunos de sus libros, que son verdaderos clásicos, ¿no? Él compró también esa versión quizás más abreviada de los mitos griegos, pero que es deliciosa y con lo que nos tenemos que quedar un poco, ¿no? Ese trabajo de poesía, de ensayo y sobre todo en este programa de historia, en este marco aquí del cronovisor, nos hacemos especialmente eco de la divulgación de los mitos griegos, de los mitos clásicos, que ha hecho que Robert Graves se convierta en un referente en todo ello. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos la próxima semana. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.